Hola, ¿qué tal, arcanos? Mi nombre es Víctor Fajardo y estamos en el podcast de Psicoterapia y Conducta. El día de hoy con nosotros está el maestro Guillermo Vázquez Infante y él es experto en temas de atención en psicoterapia a población con diversidad sexual, ¿vale? Así es. Entonces vamos a estar platicando sobre distintos aspectos de cómo se trabaja con la población de diversidad sexual. Podríamos empezar con una pregunta muy básica. ¿Qué quiere decir diversidad sexual versus LGBT, todas las acrónimos? ¿Nos sirve más un concepto que el otro? Va. La población de la diversidad sexual ha sido una población que históricamente ha sido estigmatizada. Entonces, debido al estigma, ha pasado por distintas conceptualizaciones. El contexto le ha brindado o le ha atribuido una serie de características. Por ejemplo, hasta antes de 1880, la población de la diversidad sexual era considerada un pecado. Es decir, las aberraciones que se mencionaban en algunos libros bíblicos hacían referencia o se asemejaban a conductas que podían estar teniendo ciertas personas de lo que ahora conocemos la gran población de la diversidad sexual. A partir de 1880, 1890, llegan algunos teóricos, entre ellos el ya conocido y en su momento Freud, a sacarnos, digo sacarnos como un lenguaje politizante, a sacarnos de la esfera del pecado y meternos a la esfera de la patología. ¿Mejor? Sí. ¿Ideal? No. Pasa el tiempo, vienen nuestras compañeras feministas alrededor del 1940-50, tal vez un poquitito antes, pero cuando nos impacta a nosotros, nosotras y nosotres es a los 50, y entonces la población de la diversidad sexual, como en los 60, empieza a hacerse sonar en Estados Unidos, en específico los disturbios de Stonewall, y de repente viene una revolución de género, muy interesante. Nuestras compañeras feministas y nuestros compañeros de la diversidad sexual se unen, cada persona en su trinchera, para generar cambios. Viene la pandemia de VIH en los 80, el estigma se sube hasta los cielos, quedamos invisibilizados, hasta retomarnos aproximadamente a los 90s, 2000. En la actualidad se considera como una forma de referirnos a la población de la diversidad sexual no heterocisgenérica, ¿vale? Es un término un tanto amplio, pero lo que trata de hacer referencia es que todo mundo, todas las personas que existimos y coexistimos en este mundo, nos vivimos en diversidad sexual. Es decir, tanto una persona cis, como un hetero, como una trans, como una bi, como una gay, como una les, pues viven en algún tipo de la diversidad de la sexualidad, del amplio espectro de la sexualidad que es el ser humano. Por tanto, es más o menos como se conceptualiza la población de la diversidad sexual. En la actualidad, de forma coloquial, podemos decir, pero una persona de la diversidad sexual, ¿se puede decir una persona LGBT? Sí, pero hacemos referencia en que solamente en la diversidad sexual hay personas lésbicas, gays, bisexuales y personas trans. Sin embargo, hay un sinfín de disidencias dentro de las orientaciones del erotismo, sexuales o de género, y las identidades o asunciones del género y vivencias particulares. De forma básica, personas de la diversidad sexual. Vale. Wow, fue un repaso, pues. Un repaso histórico en 3 segundos. Bastante información. Ahora, cuando tú dices diversidad, obviamente tiene que ver con la parte de identidad, de conducta, porque pudiéramos decir que si una persona es heterosexual no se consideraría parte de la diversidad, pero sus conductas o las conductas de las personas heterosexuales también tienen una variación y tienen una cierta diversidad, pero eso ya es otro tema, ¿no? Aquí estaríamos hablando de que, no sé, tal vez como históricamente tú hiciste un repaso, históricamente lo que sale de la norma estadística tiende a generarle problemas a la gente, tanto a los que están fuera de la norma como a los que están dentro, ¿no? O sea, digamos que ahí pudiéramos decir que surge el estigma, la separación, la discriminación, todos estos problemas. Es muy interesante lo que propones, porque curiosamente, digo,
El día de hoy vamos a estar hablando de psicoterapia dentro de personas de la diversidad sexual. Hay como 3 características generales que se espera que tenga un psicoterapeuta, una psicoterapeuta culturalmente competente para personas que atienden a personas de la diversidad sexual, y es que conozcan el contexto, la cultura y la ciencia que van a aplicar. Esto que estamos empezando a hablar nosotros es la cultura. El contexto histórico, sociocultural, nos da un preámbulo de por qué estamos hablando el día de hoy o por qué es la necesidad el día de hoy de hablar de este tipo de temas. En efecto, las personas que se viven dentro de la heterocisnorma llegan a tener variaciones dentro de la sexualidad. A las que te refieres o a las que yo entiendo que te refieres son las variaciones eróticas, como algunas cuestiones fetichistas, filiales, que también viven personas de la diversidad sexual, pero que se han conglomerado de tal forma de este tipo de conductas que salen fuera de la norma, dependiendo de la cultura en la que estemos y el contexto, se le asignan solamente a ciertas personas. Dicen, no, pero es que también las personas de la diversidad sexual tienen prácticas más random, más kinky, más diversas, por decirlo de alguna forma. Y yo les digo, mira, las personas de la diversidad sexual somos exactamente iguales que las personas heterocisnormadas, solamente que como somos una población más pequeña, hasta hace unos 10, 15 años se hablaba del 10% de la población, la realidad es que las estadísticas actuales hablan de hasta un 25% de la población diversa. Como somos más pequeños, nos vemos más, y quienes nos permitimos ser vistas, pues expresamos, es como de, ay, esa persona que se asume fuera del closet, que se asume dentro de su orientación e identidad de género, practica estas cosas. Seguramente esas personas son de esta forma. Y entonces cuando somos menos, se ven más nuestros errores, pero no son nuestros errores, son nuestras disidencias. Personas que se viven dentro de la heterocisnorma también tienen lugares donde pueden explorar estos erotismos. Regresando al punto. Creo que es importante retomar este tema con la finalidad de visualizar que una persona de la diversidad sexual ejecuta los mismos tipos de conducta, claro, con las variaciones particulares de cada persona, al igual que una persona dentro de la heterocisnorma, solamente que se ve más. Esto es parte de la competencia que se esperaría ver dentro de un psicoterapeuta que pueda ser culturalmente competente para una persona de la diversidad sexual, porque luego, y esto es como también dentro de la teoría, hay algunas terapeutas que llegan a decir, por ejemplo, ustedes qué, o nosotros qué, si nos vivimos dentro de la diversidad sexual, y eso es algo esperado. Tanto el terapeuta como la persona que está enfrente de nosotros vive dentro de un contexto, que es el siguiente elemento. Y entonces, inevitablemente, el hecho de vivirnos en este contexto nos hace adoptar algunas como construcciones, conceptos que inevitablemente, y es importante rescatar esto, es inevitable que lo pongamos dentro del ambiente terapéutico y hay que estar como con mucha atención, ¿sabes? Porque si llegara a pasar, lo importante ahí no es evitarlo, sino asumirlo como de tanto tú como yo estamos inmersas en un contexto. Y yo también he aprendido cosas que tal vez tú has aprendido en algún momento. Estas cosas que has aprendido se ven reflejadas aquí. Te ofrezco una disculpa porque la persona terapeuta también se tiene que considerar a sí mismo, a sí misma, no solamente como alguien dentro del contexto, sino una persona humana que puede llegar a cometer errores. Un poco amplia la respuesta, pero espero haya quedado clara. Sí, lo que pasa es que, o sea, estoy tratando de hacer alusión al punto de no sé si es correcto ese término, pero le hablan algo así como estrés por minoría, ¿no? O algo así. Sí. Que de entrada, si tú eres un terapeuta y vas a atender población de la diversidad, de entrada tener un entendimiento de que muy probablemente a lo largo de su historia han tenido que enfrentar situaciones complejas, difíciles, retos que tienen que ver con exclusión o discriminación o ataque de algún tipo, nada más por eso, ¿no? Por decir, hay personas que viven estrés por ser una minoría y de entrada eso, pues entender que es la manera contextual de ver qué es lo que las variables que influyen en la vida de una persona
y no decir, oye, ¿por qué esta persona, ay, como que tienen más problemas, como que tienen más broncas psicológicas, andan mal, o no sé, como este tipo de ignorancia, ¿no? Como para hacer atribuciones muy, pues sí, muy basadas en el estigma, ¿no? Curiosamente, a partir de que se nos saca del ámbito del pecado y se nos mete a la patología, las personas de la diversidad sexual dentro de la cultura pequeña o la cultura que se fue formando, pues como nos tachaban como enfermos, enfermas, enfermes, pues fue más sencillo para todas nosotras el hecho de poder acercarnos a los ambientes de salud mental, mientras que al mismo tiempo, por supuesto, las investigaciones en salud mental iban avanzando hacia una desestigmatización. Entonces, cuando llega el auge de la salud mental entre, pues, digamos, los 2000, nosotras ya estábamos más socializadas al hecho de poder acercarnos a un profesional de la salud mental. Y entonces, muchas de estas personas empezaron a acercarse y parecería entonces que las personas que se ven en diversidad sexual están más enfermas, bajo estas comillas, porque se acercaban más a servicios de salud mental, pero era que como nos habían orillado a ese lado, para nosotras y nosotras fue muchísimo más sencillo acercarnos. Y en efecto, como somos menos e íbamos más a terapia, se seguía reforzando el estigma. Desde hace como algunos años, tal vez 5, un poco menos de 10, el concepto de la atención en salud mental ha cambiado. Y entonces se ha hecho inclusive una pauta salutogénica, como debió de haber sido en muchos momentos de la vida, pero que el contexto no lo permitía. Y en la actualidad vemos ahora personas de la diversidad sexual mucho más informadas, mucho más preparadas y mucho más trabajadas que incluso gran parte del grosso de las personas heterocisgenéricas. Esto no es una cuestión de competencia, es una cuestión de ver cómo las decisiones de los entes de poder pueden llegar nos pueden llevar a generar una faceta contraria a la que en algunos momentos se espera, que es la opresión. Es decir, desde la opresión, creo que en algún momento pudimos agarrar los elementos que tuvimos alrededor, empoderarnos, y ahora nos vemos a nosotros mismos como una población mucho más fortalecida, que inclusive estamos teniendo problemáticas que el grosso de la población tiene, como ya nos sentimos tan apropiados de nuestras identidades que inclusive llegamos a tener roces entre nosotros. Y es algo esperado. ¿Se puede ver como algo desventajoso? Claro, se puede ver como algo desventajoso. Sin embargo, el ver que estos movimientos sociales se están generando, dentro de los profesionistas o quienes sabemos de ciencias sociales, decimos, va bien, porque cada vez nos estamos incorporando más a una sociedad que en algún momento nos excluía, luego nos integraba con ciertas características, pero que al final nos estamos incluyendo poco a poco bajo los parámetros propios, no porque nos estamos adaptando, sino porque es esperado que la raza humana en algún momento trate de generar una homogeneidad, pero no como todo azul, todo verde, sino una vastedad de colores que están en una sola plastilina, por decirlo de alguna forma. Okay. Entonces esto que mencionas, bueno, me hace pensar en que una persona como terapeuta llega a alguien y te dice que es de la diversidad sexual, entonces es como realmente eso te implica que tienes que hacer un trabajo completamente diferente, sabiendo que como terapeuta tu formación es pues entender procesos de aprendizaje, entender modificación de conducta y entender que frente a ti tienes a un ser humano, ¿no? Así como decir, ay, ahora tengo que hacer algo completamente diferente. O sea, es un ser humano, son los mismos principios de aprendizaje, cada persona de la diversidad o no tiene una historia, tiene dificultades, tiene pues toda una serie de variables que lo van conformando. ¿Qué dirías tú entonces que sí es? O sea, ¿qué sí es lo que uno como terapeuta, características
que sí o sí debes de tener para ser más competente, para realmente estar ahí, para realmente dar un buen servicio y para no cooperar todo este tipo de cosas que tal vez ya vienen sufriendo, ¿no? De ir a lugares en donde no hay una buena validación, una buena escucha y en donde todavía se sigue repitiendo el estigma. ¿Qué dirías tú, así como ya entrando a los puntos clave, ¿no? Como terapeuta, ¿qué necesitas? 3 puntos. El primero, psicoterapias basadas en evidencia. El segundo, psicoterapia culturalmente competente. Y el tercero, las excepciones dentro de las intervenciones terapéuticas que llegan a ser inclusive antiéticas. Perdón. Vamos con el primer punto. La psicoterapia basada en evidencias es un concepto que viene a partir de los 90, pero que se ha ido formando en los últimos casi, ¿qué serán? Como 50, 60 años. Es interesante visualizar que en la actualidad, es decir, cuando llega el concepto psicoterapia basada en evidencia, algo que le hace la diferenciación de las teorías en las cuales se basa la psicoterapia basada en evidencia es que hacen inmersión o integran el contexto y la cultura. Eso es algo que la psicoterapia basada en evidencia ya sabe desde hace más de 20 años. Aquí el punto es que a la persona terapeuta en algunos momentos se le olvida que no solamente hay que aprender modificación de conducta, procesos de aprendizaje o protocolos técnicos. No necesita ser solamente un técnico, no son psicotécnicos. El psicoterapeuta es importante se construya bajo la cultura y el contexto. La cultura en la cual están inmersas las personas del proceso terapéutico, pero no solamente la cultura inmediata, sino la histórico, sociopolítico, cultural y económica que viene cargando la persona consultante. La que viene cargando la persona terapeuta y el contexto en el cual están inmersos. Ahí es donde nos estamos ya trasladando de una psicoterapia basada en evidencia, complementando. No es que tengan que entrenarse en algo en específico. No están separadas. No están separadas. Es más bien como complementar y reforzar. Cuando yo tengo una minoría, persona adulta mayor, niño, niña, adolescente, discapacidad, persona de diversidad sexual, mujer, entre otras disidencias e interseccionalidades, lo que es importante para la persona terapeuta es conocer un poquito de la historia para saber no solamente reforzadores, tal vez tonos emocionales, ritmos de vida, sino para saber qué también pudiera llegar a lastimarle en el momento de lo que yo conozco. Y entonces el terapeuta se vuelve competente en el momento en que puede visualizar sí su técnica como ciencia, pero también su contexto como un factor modificador de esta ciencia y como la cultura como un factor que puede frenar o potencializar el avance de la persona que tenemos enfrente. Porque en algunas ocasiones dirá la teoría, hay que irla acercando poco a poco. Desde este lado dice, pues vamos acercándote poco a poco a salir del closet. Sin embargo, en el proceso de empuje, a veces no nos damos cuenta que ese proceso, aunque genuinamente es sencillo, o sea, no quiero decir salir del closet es sencillo, sino los pasos para salir son sencillos, la experiencia vivencial a partir de la cultura de la persona competente puede inclusive llegar a ser traumática. Es por eso que en algunas ocasiones decimos, cuando tú te sientas con la preparación suficiente para hacerlo y al mismo tiempo, y ten en cuenta que esto es valioso para tu vida, esto es importante para tu vida. Entonces lo dejamos aquí en pausa, pero eventualmente tendremos que irlo retomando. Por tanto, ¿qué necesitamos de un terapeuta? Que sepa de ciencia, la cuestión técnica, que sepa de la cultura, tanto longitudinalmente en el pasado, como en el momento presente, en el corte del momento presente. Y por último, el contexto actual en el cual estamos inmersos. Leyes, políticas, contextos, apoyos sociales,
esta red de profesionistas para hacer interconsulta o trabajo multidisciplinario, el terapeuta es una de las personas encargadas, la terapeuta es una de las personas encargadas de poder visualizar que los profesionistas que estén resguardando a la persona tengan cualidades mínimas de inclusión. Eso es parte, ya sea de la asociación donde llega, clínica, instituto, pero si estamos trabajando de forma independiente, a quien le toca hacer un sondeo del contexto es al terapeuta, claro, a través del paciente, como, oye, voy pregunta acá, yo pregunto de este lado, un trabajo en equipo siempre es importante. O sea, creo que cuando se habla mucho ahorita de las terapias basadas en evidencia, están en auge las terapias contextuales, ¿no? De 20 años para acá, y les llaman terapias contextuales cuando a veces no son tan contextuales, ¿no? Porque no tienen en cuenta toda esta, como dices, todos los ámbitos en los que vamos creciendo, ¿no? Esta consideración histórica. Entonces, realmente tendría que ser un terapeuta realmente contextual para poder ayudar a estas personas. Y contextual porque sabe incluso, como dices, la realidad actual, cuáles son las leyes, los organismos, las organizaciones que pueden, pues no sé, entrar a hacer una intervención que sea realmente completa o integral, ¿no? No nada más vienes aquí, yo soy tu terapeuta y ya todo lo demás no importa mucho. Sí, a los terapeutas de conducta, a los terapeutas contextuales, nos hace falta mucho aprender de algunas teorías hermanas que tenemos por ahí que también son basadas en evidencia. Es decir, hay claro, son menos, pero eso no demerita el nivel de la calidad. Terapias basadas en evidencia tanto en modelos sistémicos, conductuales como psicodinámicos. Sin embargo, así como nosotras podríamos reforzar la cuestión técnica con los demás modelos, de los demás modelos es importante aprender que llegan a tomar a veces en gran demasía el contexto, y estas son como las mermas que puede tener cada uno de los modelos. Voy a agarrar este punto para terminar otro punto que se me fue, que fue el de las psicoterapias que son manejadas bajo un modelo antiético, es decir, los conocidos ECO6, esfuerzos para hacer un cambio en la orientación sexual o la identidad de género, por eso se llaman ECO6. Es importante señalar y mencionar que desde hace algunos meses los ECO6 son considerados un delito en la República Mexicana. Yo invitaría a todas aquellas personas terapeutas que en algún momento han intentado hacer este tipo de prácticas que traten de ver su cambio en este modelo terapéutico como parte de lo que nos enseñaron dentro de nuestra formación, este contexto cambia. Y que es importante informarnos qué está pasando en el contexto y no situarnos desde el estigma, el prejuicio y a veces el enojo para generar este tipo de intervenciones. Esto es peligroso porque hablar de población diversa es inevitablemente hablar de prácticas antiéticas, violentas e ilegales que pueden llegar a ejecutar algunas personas terapeutas. Solamente como mencionarlo y dejarlo ahí sobre la mesa. No hablaremos de quién, cómo, cuándo y dónde, pero lo que sí hay que poner sobre la mesa es que el tener este tipo de espacios no solamente es la visibilización de las personas de la diversidad sexual, eso ya lo hemos hecho desde los años 50 hasta los años 2000. La segunda ola de intervención son los cambios y las modificaciones en el contexto que permitan integrar a personas con disidencias en nuestras culturas. Entonces, independientemente de que mi maestro en algún momento me dijo de que la persona que es un gurú en esto dijo lo otro, creo que hay que generar un esfuerzo de una crítica personal para generar cambios o para hacer cambios en pro y en bienestar, no de la psicología, no de los modelos, sino en pro de quien tenemos enfrente, que sería nuestra persona consultante. Hay muchas veces que realmente estos consultantes, estas personas están preguntando en redes, oigan, quiero un terapeuta que sea competente en temas de diversidad, de género, bla, bla, bla. O sea, eso es lo que sospecharíamos, que las personas vienen de intentos y de ciertos
fracasos en trabajo con personas que no tuvieron estas competencias, que se vieron, no sé, supongo que tú lo has escuchado, que se vieron en situaciones que dijeron, ya no quiero volver a venir con esta persona. Es triste, por un lado, sin embargo, creo es más preocupante escuchar dentro de consulta personas que tuvieron no solamente procesos de incomodidad, discriminación, sino inclusive violencia. Cuando yo hablo de violencia, la violencia puede ser desde una instrucción directa de tienes que cambiar, bajo este deberías muy rígido, hasta te voy a sacar la Biblia para que escuches algo que dice cualquier ente divino, ¿no? O algún libro sagrado. No voy a situarme en una sola línea. Es preocupante porque, pues, ¿qué hay que hacer ahí? Sí, tal vez referir a el arbitraje médico de cada persona en su área donde está en ese momento. Sí, puede ser invitar a la persona a que genere un proceso de denuncia. También, sin embargo, debido al poco conocimiento, a la novedad del tema, la realidad es que ese tipo de quejas muchas veces son infructíferas y que en algunas ocasiones lo que más bien tenemos que hacer es una justicia personal. Claro, sin dejar sobre la mesa, tú siempre tendrás derecho de levantar una queja, de generar una denuncia, solo que desde ese momento hasta que pudiera pasar, el trabajo del terapeuta, de la terapeuta, es más darle un proceso de entendimiento, calma y justicia personal. Entonces, es triste, es frustrante, solo que me gustaría resaltar que es más bien preocupante que aún existan profesionistas de la salud mental en las cuales las personas nunca llegan a sentirse cómodas. Triste. Y ahí es donde entra esta realmente importante necesidad de que los terapeutas no solamente veamos nuestra terapia, nuestras técnicas, nuestras formaciones, sino que empezamos a ampliarnos para entender mucho más el contexto, la historia, las leyes. Eso es lo que nos daría tal vez estas competencias mínimas para poder trabajar. Definitivamente, ciencia, contexto y cultura. Ciencia, basada en evidencia. Cultura, socioeconómico, político, inclusive religioso en algunos momentos. Oye, y los pacientes que te piden, oye, es que yo quiero que mi terapeuta sea de la diversidad. O sea, sí. Obviamente tienen ahí algo, ¿no? Una visión, una experiencia, una ventaja. ¿Cómo ves tú eso? O sea, definitivamente la persona que se vive en algún tipo de minoría tiende a sentirse con mayor identificación con personas que comparten características. No sé, por ejemplo, a mi consulta particular llegan en orden de arriba para abajo más hombres gay, cisgénero, después chicas les, cisgénero, y de ahí para abajo las personas trans vienen en menor cantidad. Tengo más chicos trans que chicas trans, y tiene que ver con cuestiones de género. Personas trans durante su periodo de descubrimiento llegan a tener terapeutas que no logran identificar esta cuestión de creo que este chico no es gay, creo que este chico va para otro lado, y si lo identifican les da miedo verbalizarlo. Oye, ¿alguna vez has pensado esto? ¿Qué piensas de esto? Ponerlo sobre la mesa, porque creen que puede llegar a ser alusivo. Sin embargo, pues el terapeuta tiene que generar este proceso de descubrimiento en la otra persona. Es una forma en la cual las personas han aprendido a protegerse, el elegir terapeutas con características. Sin embargo, pues algo que yo podría decir es que cualquier terapeuta que esté comprometido, no solamente con la causa, sino con una formación cultural, contextual y basada en ciencia, puede ser un psicoterapeuta culturalmente competente para una persona de la diversidad sexual. Sin embargo, ante las escasas directrices, por lo menos en México, de saber con quién sí, con quién no, pues un buen filtro personal
pues es pues con quien creo que me puede entender. Vale. Pues sí, y puede darles, pues, otorgar cierta seguridad, ¿no? Que es lo que están buscando. Sin embargo, lo que hay que poner atención aquí es que el terapeuta que se basa en ciencia tendrá también que tener este compromiso cultural y contextual. Y también otra cosa que observo ahorita con esto que dices es que también nosotros como terapeutas pues no somos especialistas en todo, y entonces incluso así como tú dices, me llegan más de estos pacientes, pudiéramos nosotros decir, ¿sabes qué? A ti mejor te mando con esta persona porque te va a ayudar más, va a hacer un mejor trabajo que lo que yo puedo, y tú ya hasta incluso ahí puedes ir eligiendo, ¿no? Que tu mayor experiencia y tu fortaleza es con cierto perfil. Siempre se vale decir no puedo o puedo hasta acá. Eso definitivamente es un derecho de nosotros y nosotras como terapeutas. También la invitación es a los propios terapeutas, las propias terapeutas a seguir investigando, seguir cultivándose y no tenerle miedo a las minorías. Las minorías lo que necesitan es conocimiento de ellos, ellas como personas, y conocimiento de nuestra cultura y del contexto en el cual vienen. Una persona con discapacidad, pues saber que en algún momento vienen de un sistema de mofas, de estigmas, algo mucho muy circense en algún momento, y que eso afecta hasta el momento de hoy, aunque la persona enfrente jamás en la vida lo haya experimentado. Pero la propia cultura va transmitiendo ciertos conocimientos de generación en generación, y esto hace que las personas pues los vayamos adoptando. Ser críticos y críticas también con nuestro discurso nos da la oportunidad de poder generar un lenguaje más inclusivo para cualquier persona, por supuesto. Ahorita que mencionabas este tema de la integración como un elemento muy importante en el trabajo de la terapia, obviamente no es exclusivo de los terapeutas, tiene que ver con cómo nos movemos como sociedad, ¿no? Pero nosotros podemos ejercer un rol muy importante para empezar a generar estos cambios o educar y empujar este tipo de situaciones. ¿Tú dirías que es algo parecido a lo que ocurre, por ejemplo, con los trabajos o los esfuerzos que se hace para que las personas en el espectro autista sean más felices, más plenas, porque simplemente están las personas más educadas y son más competentes para integrarlos? ¿Sería algo parecido? O sea, que realmente pudiéramos pensar que las personas de la diversidad sexual pueden llegar a tener vidas más plenas simplemente con una mejor integración, una mayor educación, una reducción en la ignorancia, en el estigma. No es ciego, no es sordo y no es desconocido que cualquier tipo de privilegio ayuda en cualquier parámetro de la salud. Revisemos cualquier estadística epidemiológica, cualquiera: obesidad, hipertensión, diabetes, demencia, esquizofrenia, trastornos de personalidad, depresión, ansiedad, y en todas la variante que va a estar en constante va a ser que el nivel socioeconómico es un factor para que se propicie. Eso por un lado. Sin embargo, aun cuando podemos saber esto, porque esto quedaría como solamente lo que yo puedo hacer, es importante rescatar algo. El hacer estos espacios, el poder visibilizarlo allá afuera, el generar movimiento social, nos da la oportunidad de generar movimientos en los entes de poder, en los entes políticos, en quienes gobiernan y toman decisiones, en los ejecutores y tomadores de decisiones. Durante muchos años, me refiero tal vez los últimos 20, nuestra sociedad ha estado caminando bajo una línea de inclusión a distintas minorías. Y sí, la respuesta es sí. Los esfuerzos personales que puede hacer una persona le ayudarán a vivir mejor. Sin embargo, estarán supereditados por la cuestión de privilegio. ¿Quién puede? ¿Quién no puede? Entonces ahí lo que nos toca es ser críticos ante los entes de ejecutadores y tomadores de decisiones, con la finalidad de que sean ellos, ellas, quienes hagan presión entre quienes tengan que hacer presión para generar modificaciones en las cuales nuestros ambientes puedan ser más inclusivos. Que tal vez, como ya se tiene, me voy a permitir mencionar mi alma mater, una universidad de Guadalajara que en su momento, cuando yo estaba estudiando hace
pues ya más de 10 años, nunca hubiera tenido una clase de género y que ahora en el plan curricular, por lo menos para las personas que nos dedicamos a la salud mental, se tenga como obligatoriedad una clase de estudios de género. Una clase. Sin embargo, es un gran avance, porque los chicos, las chicas y las chicas llegan con algo ya, y que eventualmente, por ejemplo, ahorita en los entes de poder universitario se está cotejando la opción de no solamente meter una clase de estudios de género, sino una clase de disidencias y diversidades sexuales. Este tipo de movimientos son los que van a generar procesos de inclusión para personas que se viven en cualquier tipo de minoría. Es hacia donde tendríamos que estar caminando. Sí, hacer lo que está en nuestras manos, sí, podernos adaptar, sí, pedirle al otro que genere conciencia, solo que también esto es algo político. Y entonces, lo personal, yo, Memo, terapeuta, hombre, gay, cisgénero, me veo a mí mismo como un ente político ante el cambio social, y lo que pasa en el cambio social es importante yo sea crítico de ello. Pues creo que hay bastante para digerir. Para terminar, no sé si hay algo que te gustaría decirle a los terapeutas. Nuestra audiencia son terapeutas, la gran mayoría. Algo que pudieras recomendar, no sé, no como dar un sermón o un regaño, pero sí como recomendaciones, por dónde empezar, si queremos empezar, así como si sabes que yo no tengo la menor idea de todo esto, ¿dónde empiezo a buscar? ¿Dónde empiezo a informarme? No cambien el modelo de acción, sigan ejecutando su teoría. Ese nunca va a ser el problema. Nuestras teorías psicoterapéuticas están formadas en humanos y basadas en humanos y son para humanos. Yo creo que lo que pondría sobre la mesa son algunas recomendaciones. Por ejemplo, meternos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hay varios cursos de sensibilización para cualquier tipo de minoría, ya estoy hablándolo de una forma más amplia. Hay ciertos libros, uno se llama Psicoterapia Culturalmente Competente para Personas de la Diversidad Sexual. No viene de los modelos de conducta, sin embargo no habla del modelo de intervención terapéutico, habla de la complementariedad que necesitan todos los modelos terapéuticos. Hay una serie de certificaciones que en México son poco populares, como por ejemplo una certificación que se llama certificación rosa, que como podemos asumir está hecho por personas de entre los 80s y los 90s, que aún no asumimos que el rosa tiene que ver con cuestiones de género, pero que es muy funcional y ha avanzado durante el tiempo y solamente se le queda el nombre. Esta certificación hace alusión a un tipo de psicoterapia que se llama psicoterapia afirmativa para personas de la diversidad sexual. Hay varios modelos, pero como tal lo que yo les recomendaría, si les gustaría iniciar dentro del proceso de psicoterapia para personas de la diversidad sexual, es acérquense a las páginas de gobierno enfocadas a derechos humanos, inclusión y no discriminación. Ese es como el primer paso, y de ahí ustedes se empezarán a dar cuenta que se les va a empezar a ampliar el mundo, van a conocer nuevas personas y esas personas les van a ir retribuyendo. Eso es lo que tiene que hacer el psicoterapeuta culturalmente competente, relacionarse un poco con el contexto de la persona en la que está. Si te llega alguien gamer, pues aprenderle un poquito de videojuegos. Si te llega alguien de la diversidad sexual, sin miedo, solamente acercarnos un poco. Y siempre, si tengo duda, preguntarle al de enfrente. No asumir que uno lo puede todo. La humildad dentro del proceso psicoterapéutico es fundamental. Yo soy bueno en esto, sin embargo mis limitaciones son hasta acá. Esa es la virtud de la humildad. Esto. Wow. Bueno, pues me dejas mucho que pensar, mucha tarea, pero bueno, creo que es muy importante que podamos aportar de la manera que nos sea posible para mejorar el trabajo. Pues nuestra idea en el podcast es que generemos una profesión, que realmente seamos profesionales, que podamos hacer un mejor trabajo y bueno, si les gustó lo que escucharon el día de hoy, compartan en redes, en Spotify, en YouTube, y muchísimas gracias, Memo, y nos estamos viendo la próxima.